Agosto de 1942, norte de África. Bajo el sol abrasador cerca de El Amagne, una silueta extraña yacía medio enterrada en la arena. Era un M4 Sherman estadounidense, destruido su casco chamuscado pero aún reconocible. A su alrededor se agrupaba un grupo de oficiales y ingenieros alemanes del Afrika Korps. Sus uniformes color caqui estaban cubiertos de polvo. Rodeaban el vehículo siniestrado midiendo el blindaje con calibradores, golpeando el acero con los nudillos enguantados y murmurando entre ellos con incredulidad. «Esto es lo que los americanos envían a la guerra», se burló uno. «Demasiado alto, demasiado delgado, demasiado simple. Es un juguete, no un tanque». Las risas recorrieron el grupo. Para hombres que construían y veneraban máquinas como el Panzer IV y el Tiger, aquella máquina extranjera parecía absurda, una caja torpe sobre orugas casi civil en sus proporciones. Sin embargo, las mismas risas resonaban en centros de investigación por toda Europa. Cuando los primeros Sherman aparecieron en el campo de batalla, la prensa alemana los ridiculizó como ataúdes móviles. Los comandantes de Panzer los consideraban presas fáciles. La idea de que aquel tanque torpe pudiera desafiar a los legendarios Tiger parecía ridícula, pero la industria de guerra siempre esconde sus verdades bajo la superficie. Mientras el viento del desierto soplaba arena fina dentro de las escotillas abiertas del tanque, uno de los ingenieros alemanes se inclinó para examinar el interior. Frunció el ceño. Los controles eran sorprendentemente simples. Las palancas de transmisión, los indicadores, la radio. Todo era claro, estandarizado, casi intuitivo. No había sistemas de engranajes complicados, ni piezas hechas a medida, solo un diseño funcional. Anotó algo en su cuaderno. Distribución interesante producida en masa similar al estilo automotriz civil. Aún no lo sabía, pero esas palabras insinuaban el secreto que decidiría la guerra. En Berlín, el alto mando militar seguía confiado. Los tanques alemanes eran obras maestras hechos a mano, poderosos, meticulosamente diseñados. Un Tiger I pesaba el doble que esa máquina americana y podía destruirla desde una milla de distancia. Pero lo que nadie en esa sala comprendía era que el verdadero campo de batalla no estaba hecho de arena o acero. Estaba hecho de líneas de ensamblaje, en el momento de El Alamein. Estados Unidos llevaba menos de un año en guerra, y ya sus fábricas se estaban transformando de producir automóviles a fabricar material bélico total. Ford, Chrysler, General Motors, nombres que antes construían sedanes y camiones, ahora producían tanques, motores y repuestos a una escala inimaginable. Cada Sherman se veía igual porque era igual. Cada tornillo, cada eslabón de oruga, cada palanca de control podía intercambiarse con otra construida a miles de kilómetros de distancia. Los ingenieros alemanes que observaban aquel casco destrozado aún no entendían lo que eso significaba. Veían debilidad donde había ingenio y simplicidad donde había poder. Un soldado estadounidense recordaría después, ellos construían Tigers como joyas. Nosotros construíamos Shermans como martillos. La diferencia era filosófica, no mecánica. Alemania creía que la perfección ganaba las guerras. América creía que la producción lo hacía, y a la larga la producción siempre sobrevive a la perfección. Cuando cayó la noche sobre el desierto, comenzó a levantarse una tormenta de arena. El Sherman destruido permaneció erguido como un testigo silencioso de una verdad que se acercaba el futuro de la guerra. No pertenecería a la máquina más fuerte, sino al sistema capaz de construir, reparar y reemplazar más rápido de lo que el enemigo podía destruir. Si crees que la victoria pertenece al bando con el tanque más poderoso, escríbelo en los comentarios. Pero si crees que la victoria pertenece al que puede construir más rápido de lo que se rompe, dale me gusta. De cualquier modo, esta historia te hará replantearte cómo se veía el verdadero poder en la Segunda Guerra Mundial. Invierno de 1943. Kummersdorf, campo de pruebas al sur de Berlín. En un enorme hangar que olía a aceite, hierro y humo de cigarrillos, un grupo de ingenieros se reunió alrededor de un tanque M4A1 Sherman, capturado recién llegado del norte de África. Su pintura verde oliva aún estaba quemada por el sol del desierto, sus orugas abolladas,
pero el tanque estaba en gran parte intacto, un espécimen invaluable para la oficina de armamento alemana. Un cartel lo identificaba simplemente como US Panzerkampfwagen tipo M4. Los reflectores iluminaban la máquina mientras el ingeniero jefe Klaus Mittner de Henschel se acercaba con una carpeta en la mano. A sus ojos el tanque parecía tosco, casi agrícola. Las soldaduras eran burdas, el blindaje plano y poco sofisticado, y la torreta fundida parecía primitiva comparada con la precisión angular de un Panther o un Tiger. Sin embargo, a medida que su equipo comenzó a desmontar el tanque pieza por pieza, aquella arrogancia empezó a desvanecerse. La primera sorpresa llegó cuando levantaron la tapa del motor. Debajo descansaba un Continental R975, un motor radial refrigerado por aire originalmente diseñado para aviones. Mittner frunció el ceño. Un motor de avión en un tanque. Una locura, pensó. Pero cuando el equipo lo encendió, el motor rugió de inmediato, suave, constante. Sin fugas de refrigerante, sin tuberías complejas, sin demoras. La simplicidad era desconcertante. «Arranca más fácil que un Panzer III», gritó un joven asistente sobre el ruido. Mittner no respondió. Observaba las sujeciones del motor, cada perno, cada soporte, cada línea estaba numerada. Incluso los cables de las bujías estaban etiquetados. Cada componente había sido diseñado para reemplazarse con rapidez, incluso por mecánicos sin experiencia. Cuando desmontaron la caja de cambios, otro descubrimiento los dejó helados. La carcasa del engranaje llevaba un número de fundición idéntico al de otro tanque capturado meses antes en Italia. Dimensiones idénticas, roscas idénticas, tolerancias idénticas. Mittner miró a su asistente. «Eso significa que...» El joven completó la frase en voz baja. «Son intercambiables». Por un momento, el hangar quedó en silencio salvo por el goteo del aceite desde el casco desmontado. Los alemanes, acostumbrados a piezas ajustadas a mano y mecanizados personalizados, estaban viendo algo completamente distinto, un tanque construido como un automóvil, no como una obra maestra, sino como un producto. Más tarde esa tarde abrieron el compartimiento de la radio. Para su asombro, cada Sherman venía equipado con un transmisor de largo alcance, estandarizado el SCR 508. En el ejército alemán, las radios eran un lujo, solo los tanques de mando las tenían. Aquí incluso el comandante de menor rango podía comunicarse al instante. «Deben tener miles de estos», murmuró un técnico. Mittner lo corrigió en voz baja. «Decenas de miles». Mientras los ingenieros trabajaban durante la noche, notaron más detalles que desafiaban la lógica alemana. Las orugas del Sherman eran más ligeras que las de un Panther, pero mucho más fáciles de retirar. Su suspensión basada en resortes verticales parecía casi cómica, simples bobinas, en lugar de complejas barras de torsión, pero cada unidad podía reemplazarse en menos de una hora. Sus escotillas eran amplias, pensadas para evacuación rápida. El interior diseñado para la comodidad y eficiencia de la tripulación más que para la perfección formal. Al amanecer, el suelo del hangar estaba cubierto de componentes etiquetados, brazos de suspensión, ruedas dentadas, cajas de engranajes, pernos dispuestos en bandejas ordenadas. Un tanque americano reducido a su anatomía. Y sin embargo, el cuadro que revelaba resultaba inquietante. Los alemanes comprendieron que el Sherman no estaba diseñado para la excelencia, sino para la rapidez, la reparación y el reemplazo. Mittner comenzó a dictar su informe blindaje. 51 milímetros de acero. Inclinado con posición inferior a nuestra placa laminada, pero consistencia notable. Motor refrigerado por aire fiable, mantenimiento mínimo. Disposición interna simplificada para operación por personal con experiencia técnica limitada. Vaciló antes de agregar una última línea, método de producción indicativo de adaptación automotriz a gran escala. Esa frase, más que el propio tanque, fue lo que lo aterrorizó. La industria bélica alemana aún se basaba en la artesanía, fábricas especializadas en un solo componente, técnicos, trabajando semanas en una torreta. En América, las fábricas de automóviles se habían convertido en plantas de tanques.
Las cintas transportadoras habían reemplazado a los artesanos. Cada pieza de aquel Sherman era evidencia de una civilización que había aprendido a hacer desaparecer la complejidad detrás de la simplicidad. Cuando Meitner presentó sus conclusiones preliminares a su superior, el Oberst Ernst Richter, el coronel escuchó en silencio con el rostro inescrutable. Luego hizo una sola pregunta. ¿Podemos copiarlo, Meitner? Bajó la mirada. No exactamente. Podríamos construir uno, sí, pero no podríamos construir 10.000. No con nuestras herramientas, no con nuestra mano de obra. No mientras los bombarderos sigan sobre nuestras cabezas. Esa noche, Meitner se sentó solo en su alojamiento mirando un pequeño trozo del tanque, que había conservado un perno estadounidense, estampado perfectamente mecanizado, idéntico a miles de otros que nunca vería. Lo hizo girar entre sus dedos maravillado por la precisión, la facilidad, la confianza que representaba. En esa simple pieza de acero vio una verdad que ningún general quería admitir. Los estadounidenses no estaban ganando por fuerza, estaban ganando por estandarización. Si crees que el verdadero arma de la Segunda Guerra Mundial no fue el fusil ni el tanque, sino la fábrica, escribe uno en los comentarios. Si no, dale, me gusta. Quiero saber qué crees que define el poder en una guerra moderna. A comienzos de 1944, mientras los aliados se preparaban para la invasión de Europa, el Sherman ya había ganado una reputación extraña entre sus tripulaciones y sus enemigos. Para los tanquistas estadounidenses, era el Ronson Lights Every Time, una broma oscura sobre su tendencia a incendiarse al recibir un impacto. Para los alemanes, era simplemente el Tommy Cooker, la cocina de los ingleses. Lo ridiculizaban en panfletos de propaganda, afirmando que un solo Tiger podía destruir una docena de Shermans antes de que el primer artillero americano siquiera encontrara su rango de tiro. Pero lo que los alemanes no comprendían era que la verdadera fuerza del Sherman no residía en su blindaje ni en su cañón, ni siquiera en los hombres dentro de él. Su verdadero poder provenía del hecho de que nunca fue diseñado para ser inmortal. Fue diseñado para morir y ser reemplazado una y otra vez. En el arsenal de tanques de Detroit, las enormes puertas de las fábricas se abrían cada mañana al estruendo de las máquinas. Las cintas transportadoras se movían como venas de acero, llevando cascos sin terminar entre nubes de chispas y sudor. Mujeres con monos de trabajo soldaban placas de blindaje. Adolescentes apretaban pernos. Un nuevo Sherman emergía cada 56 minutos. Un historiador escribiría más tarde: América no construyó tanques. Construyó la idea de que los tanques nunca se agotarían. Para 1944, 11 fábricas en todo Estados Unidos producían el M4, en diferentes configuraciones: cascos soldados o fundidos motores diésel, o de gasolina, orugas anchas o estrechas, y aún así, todas podían compartir piezas. Una transmisión final de un Sherman construido en Lima encajaba perfectamente en un casco fabricado por Fisher. Una torreta fundida en Grand Blanc, Michigan, podía montarse sobre un chasis ensamblado en California. Era una guerra modular décadas adelantada a su tiempo. En contraste, cada tanque alemán era prácticamente hecho a mano. El Tiger Moon requería 300.000 horas de trabajo para construirse. Un Panther necesitaba 150.000, el Sherman menos de 50.000, y con una fracción de la maquinaria especializada. Mientras el Tiger exigía una precisión obsesiva y semanas de ajustes, el Sherman solo pedía repetición. Sus tolerancias eran más amplias, su diseño más indulgente. Los alemanes lo veían como prueba de inferioridad. En realidad era genialidad. Los ingenieros estadounidenses comprendían algo que sus enemigos no: que la guerra consume máquinas más rápido de lo que la perfección puede producirlas. Los componentes del Sherman reflejaban esa filosofía. Su suspensión vertical de resortes helicoidales, objeto de burla entre los diseñadores alemanes por parecer anticuada, podía repararse en el campo con una palanca y una hora de luz. Las complejas ruedas entrelazadas del Tiger, diseñadas para mayor tracción, se atascaban con barro y se congelaban en invierno. Las tripulaciones del Sherman llevaban eslabones de oruga de repuesto en los costados del casco y podían reemplazarlos en pleno combate.
El motor radial refrigerado por aire del M4 antaño, criticado por primitivo, seguía funcionando en condiciones que paralizaban los Maybach alemanes refrigerados por líquido. Cada decisión, cada simplificación, fue un sacrificio de elegancia en favor de la resistencia. En un sentido técnico, el Sherman no era un tanque mejor. Era una mejor idea de lo que un tanque debía ser. No se construyó para dominar un solo duelo, sino para sobrevivir una guerra larga. El mando alemán presumía de que un Tiger podía destruir 5 Shermans. Estadísticamente tenían razón. Pero Estados Unidos podía reemplazar esos 5 tanques en menos tiempo del que Alemania necesitaba para reparar un solo Tiger. Y cuando llegaban el 6º Sherman y luego el 7º, la matemática de la guerra se volvía inevitable. Ese ritmo industrial se extendía incluso a la logística. Cada Sherman venía con juegos de herramientas estandarizados en todo el ejército. Los motores de repuesto llegaban preajustados. Trenes de transmisión enteros podían sustituirse en menos de un día. Los mecánicos no necesitaban ser artesanos maestros, solo necesitaban instrucciones y una llave inglesa. Un oficial de mantenimiento en Normandía recordó: podíamos reconstruir un Sherman con las piezas de 3 dañados antes del atardecer. Esa era la lógica del desgaste convertida en arte, la poesía brutal de la guerra total. Los ingenieros alemanes conocían esa verdad, pero eran impotentes para actuar. Los bombardeos aliados paralizaban sus fábricas, forzaban la producción bajo tierra, fragmentaban las líneas de suministro. Cada Tiger o Panther que salía del taller era como una escultura perfecta pero condenada. Cada Sherman destruido, en cambio, era una semilla que se multiplicaba. A mediados de 1944, Estados Unidos producía 2.000 Shermans por mes, más que toda la producción alemana de todos los tipos de tanques combinados. El Reich estaba atrapado en una carrera que ya había perdido. Cuando los oficiales de inteligencia alemanes analizaron los informes de recuperación de Shermans, quedaron atónitos. Un solo tanque podía darse de baja, pero sus componentes, bloques de motor, cajas de cambios, periscopios, se rescataban y reutilizaban. Los estadounidenses no solo estaban fabricando máquinas, estaban reciclando la victoria. Trataban los tanques como consumibles, no como íconos. Un coronel alemán, al revisar los datos, negó con la cabeza y murmuró: los construyen como si esperaran que mueran. Ese era el punto. El Sherman era desechable por diseño. Existía para avanzar, no para ser preservado. Su simplicidad lo hacía eterno porque podía renacer más rápido de lo que podía ser destruido. La perfección muere con su creador. La simplicidad sobrevive porque cualquiera puede recrearla. Si estás de acuerdo en que la simplicidad es la máxima forma de sofisticación en la guerra, escribe uno en los comentarios. Si crees que la perfección debe ser siempre la meta, dale me gusta y cuéntanos por qué. La siguiente parte de esta historia mostrará cómo la obsesión de Alemania con las máquinas perfectas se convirtió en su debilidad fatal. Primavera de 1944, norte de Francia. En la quietud antes del amanecer, los motores de un batallón de Tigers rugían como truenos lejanos. Cada máquina, 57 toneladas de acero impulsadas por un motor Maybach de precisión, representaba el orgullo de la ingeniería alemana. Las tripulaciones creían comandar los tanques más poderosos del mundo. Y en un duelo a menudo lo hacían. El cañón de 88 mm de un Tiger podía destrozar un Sherman antes de que el artillero estadounidense siquiera disparara. Su blindaje podía resistir impactos directos que habrían destrozado otros tanques. Pero bajo esa confianza, otro tipo de miedo empezaba a extenderse, uno, medido no en calibres, sino en números. En los campos cerca de Verrières-Bocage, un comandante veterano de Tiger observó a través de sus binoculares cómo una formación de tanques Sherman avanzaba entre los setos. No eran 5 ni 10. Eran docenas extendiéndose por el valle como una muralla en movimiento. Ordenó a su artillero abrir fuego. El primer disparo destruyó al tanque líder. El segundo, a otro. Pero mientras el humo negro se elevaba más, Shermans aparecían detrás, y luego más aún avanzando sin detenerse. Nunca dejaban de llegar.
«Siguen viniendo», murmuró un artillero alemán mientras cargaba otra ronda. Cuando su estante de munición quedó vacío, el enemigo aún llenaba el horizonte. Esa imagen, la ola interminable, fue lo que empezó a quebrar la moral, incluso de las mejores tripulaciones de tanques de Alemania. Durante años la propaganda les había prometido superioridad tecnológica. Un tanque alemán vale por 10 americanos, proclamaban los carteles. Pero para mediados de 1944, esa ecuación ya no funcionaba. Cada pérdida de un Tiger era un desastre que requería meses para reemplazarse. Cada Sherman perdido era una molestia reemplazada en cuestión de días. En el punto álgido de la campaña de Normandía, las fábricas estadounidenses producían casi 2.500 tanques al mes. Toda la industria bélica alemana, en cambio, apenas superaba los 500. Sobre el papel, el Tiger seguía siendo el tanque más letal de Europa. En la realidad estaba siendo enterrado bajo una avalancha de acero. En los informes de campaña de la 200 División Panzer SS, los oficiales comenzaron a notar un patrón inquietante: las batallas que ganaban ya no importaban. Incluso después de destruir decenas de Shermans, se veían obligados a retroceder una semana más tarde, no porque hubiesen sido derrotados tácticamente, sino porque los estadounidenses ya habían reemplazado todos los tanques que habían perdido. Un as del Tiger llamado Otto Carius escribió más tarde en sus memorias: «Por cada Sherman que destruíamos aparecían 3 más. Podías destruir máquinas, pero no las fábricas que las daban a luz». La diferencia era filosófica. El diseño alemán celebraba la perfección. Cada componente de un Tiger era fabricado a mano, ajustado por especialistas, probado individualmente. Era un objeto de orgullo. Los estadounidenses, en cambio, trataban sus tanques como herramientas imperfectas, pero disponibles, estandarizadas, reparables, reemplazables. El poder del Tiger era absoluto pero frágil. Una sola caja de cambios rota podía inmovilizarlo durante semanas. La de un Sherman podía reemplazarse en una tarde. En Berlín, el Ministerio de Armamento recibió informes advirtiendo que la obsesión por la complejidad estaba asfixiando la producción. Albert Speer, ministro de Armamentos de Hitler, rogó a las oficinas de diseño que simplificaran. Escribió: «Nuestros tanques son obras maestras, pero las obras maestras son lentas». Hitler se negó. Para él la calidad era una cuestión de prestigio. «La cantidad es el refugio de los débiles», dijo en una reunión. La ironía fue amarga. Esa frase condenó al núcleo blindado del Reich. En el frente, los mecánicos alemanes enfrentaban otra clase de desesperación. Las piezas de repuesto eran escasas y las compatibles entre modelos casi inexistentes. Una tripulación de Tiger podía desmantelar un vehículo dañado solo para descubrir que las piezas no encajaban. En contraste, los mecánicos estadounidenses en los setos de Normandía trabajaban como cirujanos en una línea de producción, cambiaban motores, sustituían orugas, reemplazaban radios, recalibraban sistemas, y el tanque regresaba al combate en menos de 24 horas. Cada Sherman destruido renacía como uno nuevo producto del sistema que lo había creado. A finales del verano, incluso los oficiales de primera línea comprendían la verdad. El capitán Heinrich Lürser, de la división Panzer Lehr, escribió en una carta privada: «Nuestros tanques son magníficos, pero ¿de qué sirve la magnificencia cuando el enemigo nunca se agota? Sus fábricas son tan letales como sus cañones». El mito de la invencibilidad alemana estaba muriendo no por una sola batalla, sino por aritmética. En uno de sus últimos informes antes de la ruptura aliada en Normandía, un coronel alemán desilusionado escribió: «Estamos luchando contra una economía, no contra un ejército. Podemos destruir sus tanques, sus aviones, sus hombres, pero no el ritmo que los reemplaza». Sus palabras capturaban la esencia de la ilusión que había definido la guerra de Alemania. El Reich creyó que podía superar, fabricar y combatir a una nación cuya arma más poderosa era la organización misma. A medida que los aliados avanzaban hacia el este, los restos carbonizados de los blindados alemanes bordeaban los caminos como monumentos silenciosos a una filosofía que confundió la perfección con el poder. Los que sobrevivieron comenzaron a comprender la verdad más cruel de todas.
En una guerra de máquinas, el arte muere rápido. Solo la producción en masa perdura. Si alguna vez creíste que la perfección garantiza la supervivencia, escribe 1 en los comentarios. Pero si piensas que la adaptabilidad y la escala ganan todas las guerras largas, dale me gusta y cuéntanos por qué. La siguiente parte te llevará detrás de las líneas de ensamblaje que hicieron esto posible, donde las fábricas de Estados Unidos convirtieron la democracia misma en un arma. Detroit, 1943. El aire olía a aceite acero y café. Dentro de la planta Ford River Rouge, las chispas caían desde las grúas mientras los cascos de los tanques Sherman inacabados avanzaban sobre las mismas vías por donde alguna vez rodaron los Model T. El golpeteo de los remaches, el estruendo de las prensas hidráulicas y el silbido rítmico de los sopletes de soldadura se fundían en una sinfonía mecánica que nunca se detenía. Estados Unidos había transformado su corazón industrial en un arsenal como el mundo nunca había visto. La misma nación que alguna vez fabricó automóviles para familias, ahora construía libertad en acero. Las fábricas de Henry Ford eran solo una parte de ello. En todo el Medio Oeste, una civilización de maquinaria había cobrado vida. Cleveland fabricaba motores. Chicago producía transmisiones. Pittsburgh vertía el acero. California ensamblaba los tanques finales destinados al Pacífico. Incluso en los pueblos pequeños, los talleres mecánicos trabajaban día y noche, mecanizando rodamientos, soportes de cañones y planchas de blindaje. Al final de 1943, Estados Unidos había movilizado a 18 millones de trabajadores para la producción bélica, casi un tercio de toda su fuerza laboral. 2 millones de ellos eran mujeres. Soldaban juntas, cortaban acero, inspeccionaban engranajes y probaban motores que rugían como truenos dentro de los hangares industriales. Los carteles las llamaban Rosie the Riveter, pero para los hombres en el frente, eran aliadas invisibles que reemplazaban la desesperación por refuerzos. En el arsenal de tanques Chrysler en Warren, Michigan, el proceso era pura coreografía. Un tanque entraba en la línea como un esqueleto de acero. 90 minutos después, salía por el otro extremo bajo su propio poder. Solo en febrero de 1943, la planta produjo 100 Shermans, más de lo que Alemania podía fabricar de todos sus vehículos blindados, combinados en ese mes. Los trabajadores pintaban mensajes en los cascos antes de enviarlos al extranjero. For Berlin, for the boys keep rolling. No era solo producción, era convicción fundida en metal. Lo que lo hizo posible fue el genio de la estandarización. Todas las fábricas estadounidenses usaban los mismos planos, los mismos números de pieza, las mismas especificaciones. Un mecánico en Normandía podía abrir una caja enviada desde Detroit, cambiar una caja de cambios, y el tanque volvería a moverse sin necesidad de ajustes. Los ingenieros del Reich, aún atrapados en su artesanía personalizada, se encontraban perdidos en un laberinto de su propia perfección. Los estadounidenses habían convertido la simplificación en estrategia. En el suelo de la planta Ford, los gerentes instalaron sistemas de relojes que controlaban cada etapa de la producción: soldadura, remachado, ensamblaje, pruebas. Si una línea se ralentizaba, otra compensaba el retraso. Nada se detenía. Incluso los equipos de mantenimiento trabajaban por turnos para reparar las máquinas mientras la producción continuaba. Un ingeniero recordaba: funcionamos durante 30 meses sin un solo día de pausa. El resultado fue asombroso. A mediados de 1944, Estados Unidos producía un Sherman cada 30 minutos. Para alimentar ese imperio mecánico, América extraía, fundía, refinaba y transportaba recursos a una escala que el eje no podía comprender. Los Grandes Lagos transportaban 80 millones de toneladas de mineral de hierro hacia los hornos de Pensilvania y Ohio. Las redes ferroviarias movían 10.000 motores de tanque al mes. Los buques de carga entregaban acero simultáneamente a astilleros y plantas aeronáuticas. Era una orquesta logística donde cada fábrica tocaba su parte en perfecta sincronía. En Washington, Franklin D. Roosevelt la llamó el arsenal de la democracia. Pero para los alemanes que leían los informes de inteligencia,
parecía una pesadilla industrial hecha realidad. En un informe desclasificado capturado en 1945, un analista de la Wehrmacht escribió: «Los estadounidenses producen como si las máquinas mismas estuvieran vivas. Sus fábricas no descansan y su producción está más allá del cálculo». Al mismo tiempo, Estados Unidos había resuelto otro problema que Alemania nunca pudo: el mantenimiento en movimiento. Los depósitos de campaña enviaban repuestos en cajas estandarizadas, etiquetadas con pictogramas para que los soldados pudieran identificarlas sin leer. Unidades móviles de reparación seguían a las divisiones por toda Europa. Un camión transportaba motores, otro transmisiones, otro equipos de soldadura. Cada tanque dañado era un problema temporal, no una pérdida permanente. En contraste, el cuerpo blindado alemán tenía que remolcar tanques averiados cientos de kilómetros hasta fábricas ya bajo bombardeo. La diferencia iba más allá del material. Era filosófica. La producción de guerra estadounidense no se trataba solo de fabricar cosas, sino de construir sistemas. El Tiger podía ser más fuerte, pero su fuerza vivía y moría con cada tanque. El Sherman era un nodo en una red reemplazable, predecible, infinitamente reproducible. Estados Unidos no construyó armas. Construyó los medios para construir armas. Y eso cambió las reglas de la guerra para siempre. En el suelo de la fábrica, una supervisora llamada Helen Walker se secó el sudor de la frente mientras el último Sherman salía de la línea de montaje. La sirena sonó, señal de que otro tanque estaba terminado. Cientos de trabajadores se detuvieron un momento para ver cómo la máquina se movía por primera vez bajo su propio poder. Alguien empezó a cantar God Bless America. Los demás se unieron. No era una ceremonia, era impulso. Cada tanque que salía ese día significaba una tripulación más en Europa, que no tendría que pelear con las manos vacías. Mientras tanto, en Alemania, los ingenieros estudiaban los manuales de producción estadounidenses, capturados tratando de comprender cómo era posible tal nivel de consistencia. Uno escribió con amargura: «Ellos tienen ingenieros que diseñan máquinas. Nosotros tenemos artistas que diseñan monumentos». No se equivocaba. La línea de ensamblaje americana era la democracia hecha mecánica, imperfecta, ruidosa, pero imparable. Para el verano de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la producción de esas fábricas inundaba el continente europeo. Filas de tanques Sherman descendían de los buques de transporte y avanzaban por el suelo francés idénticos como gemelos, con sus motores zumbando al unísono. Por cada tanque perdido llegaban dos más. Por cada puente destruido, un batallón de ingenieros construía otro. Alemania todavía luchaba batallas. América luchaba con logística. Si crees que el poder no reside en el genio sino en la organización, escribe uno en los comentarios. Si piensas que la creatividad aún puede derrotar a la máquina, dale me gusta. Quiero saber tu opinión. Otoño de 1944. El Reich ardía desde Hamburgo hasta Múnich. Los cielos nocturnos brillaban de naranja bajo la luz de los bombarderos aliados. Las fábricas que antes resonaban con el zumbido de las máquinas, ahora humeaban en silencio. En un búnker a las afueras de Berlín, un grupo de altos ingenieros y oficiales se reunió alrededor de una mesa de madera. Entre ellos estaba el Oberingenieur Heinz Knipkamp, uno de los responsables de los diseños del Tiger y del Panther, el orgullo de la ingeniería alemana. Sobre la mesa reposaban los últimos informes de inteligencia del frente. Lo que leyó esa noche lo acompañaría por el resto de su vida. El primer informe provenía de Normandía. Las fuerzas estadounidenses habían desembarcado en junio con más de 4.000 tanques. Para agosto, a pesar de haber perdido cientos, su número total había aumentado. Knipkamp leyó la línea 2 veces pensando que era un error de imprenta. «Pierden. Y aún así tienen más», murmuró. Un oficial logístico lo confirmó: las divisiones de reemplazo llegaban más rápido de lo que las unidades alemanas podían retirarse. Nuevos Shermans, recién salidos de las fábricas estadounidenses, desembarcaban cada día. «Luchan una guerra aquí», dijo el oficial en voz baja, mientras construyen otra en casa. Knipkamp se recostó en su silla. El aire olía a humo y café frío.
A su alrededor sus colegas discutían en voces cansadas. Uno culpaba a los bombardeos, otro a la obsesión de Hitler con las armas milagrosas. Pero en el fondo todos sabían la verdad. Alemania no estaba perdiendo por peores tácticas ni por falta de valentía. Estaba perdiendo por aritmética. Más tarde esa noche, Knipkamp se volvió hacia su asistente, un joven ingeniero llamado Deer, y le entregó una carpeta. Es un análisis de producción, dijo. Dentro había tablas que comparaban la fabricación mensual de tanques: Alemania 600 Panthers, 150 Tigers. Estados Unidos 500 Shermans, 500 cazatanques, 5,000 aviones. Mira esto, murmuró. Están fabricando motores más rápido de lo que nosotros fabricamos tornillos. Deer no respondió. Los números hablaban por sí solos. En otra parte de Berlín, Albert Speer, el ministro de armamento del Reich, tenía su propio momento de revelación. Sus oficiales de inteligencia acababan de entregarle un informe estadounidense, capturado, titulado Production Statistics of U.S. Armored Vehicles. Detallaba la producción de cada fábrica americana, la planta de Ford en Michigan, las obras de General Motors en Cleveland, el arsenal de Chrysler en Warren. Al final de la página, una cifra destacaba: total de tanques M4 Sherman producidos hasta 1944, 40,000. Speer dejó el papel sobre la mesa y dijo en voz baja: esto ya no es una guerra, es una masacre industrial. Esa semana escribió en su diario personal: fuimos artesanos luchando contra una civilización de ingenieros. Cada vez que hacíamos algo perfecto, ellos fabricaban 10 cosas suficientemente buenas. Por primera vez, el hombre que había organizado la potencia industrial de Alemania admitía que no sería su genio, sino el sistema del enemigo, lo que decidiría la guerra. En Kummersdorf, el mismo complejo donde los ingenieros habían desmontado aquel Sherman, capturado años antes, los últimos técnicos supervivientes, ahora desmontaban su propio trabajo. Cascos de Panther permanecían a medio terminar bajo lonas. Los camiones de suministro estaban inmóviles sin combustible. Un mecánico bromeó con amargura: deberíamos empezar a construir carretas. Al menos no necesitan gasolina. Nadie se rió. El retumbar lejano de la artillería les recordaba lo cerca que estaba el frente. Knipkamp pasó ese invierno redactando un memorando interno que nunca enviaría. En él describía las lecciones que creía que Alemania había ignorado. ¿Adoramos la perfección? Los americanos adoraron el proceso. Ellos podían permitirse fallar porque podían reconstruir. Nosotros no. Escribió sobre la complejidad del Tiger, sobre cómo una sola oruga rota podía inmovilizar una unidad durante días, y lo comparó con el diseño tosco pero funcional del Sherman. Ellos diseñaron para el mecánico promedio. Nosotros diseñamos para dioses. A comienzos de 1945, incluso el círculo interno de Hitler empezaba a comprender la magnitud del desastre. Cuando Speer presentó sus datos de producción en enero, Hitler los desestimó como propaganda derrotista. Nuestros nuevos cazas a reacción lo revertirán todo, declaró. Speer no discutió. Simplemente dobló los papeles y salió de la sala. Sabía la verdad: ningún grado de innovación podía compensar una nación que se quedaba sin petróleo, sin acero y sin tiempo. En marzo, un informe del frente describió una batalla cerca de Remagen. Un Tiger II, uno de los tanques más formidables de Alemania, destruyó 12 Shermans antes de ser alcanzado. La tripulación sobrevivió, pero el tanque perdió una oruga durante la retirada y tuvo que ser abandonado. Cuando los ingenieros estadounidenses lo examinaron, notaron el acabado exquisito de sus componentes, cada engranaje y perno pulido a la perfección. Uno escribió asombrado: es hermoso, pero imposible de producir en masa. La ironía se había completado. La misma perfección que alguna vez simbolizó la fuerza alemana se había convertido en su debilidad. Cuando los aliados cruzaron el Rin, Knipkamp permanecía en las ruinas de su oficina, hojeando un último informe. El Reich había producido menos de 50,000 tanques en toda la guerra. Estados Unidos más de 88,000.
y Gran Bretaña y la Unión Soviética decenas de miles más. Nos ha alcanzado la matemática, dijo en voz baja. Esa noche salió al exterior. A lo lejos, se oía el rumor apagado de la artillería, y debajo algo más el zumbido incesante de motores, camiones, tanques y aviones estadounidenses, miles de ellos avanzando como una sola marea mecánica. Entonces, comprendió que no solo Alemania había perdido, sino el mundo antiguo entero. La era de la artesanía había muerto bajo el peso de la producción en masa. Si crees que la perfección es frágil y que la resiliencia gana las guerras, escribe uno en los comentarios. Si piensas que la maestría aún puede vencer a la máquina, dale. Me gusta y cuéntanos por qué. Mayo de 1945. Los cañones de Europa habían enmudecido sobre las ciudades destruidas de Alemania. El aire aún llevaba el olor metálico del humo y la derrota. Columnas de tanques capturados se alineaban inmóviles a lo largo de las carreteras Tigers y Panthers, destrozados con los motores agarrotados y las orugas arrancadas. Cerca de ellos, los Shermans estadounidenses pasaban cubiertos de polvo pero vivos, con sus motores tosiendo un ritmo constante bajo la luz del amanecer. La guerra, que había comenzado con las risas ante un torpe tanque estadounidense, terminó con esa misma máquina estacionada en el corazón de Berlín. En los días siguientes, ingenieros aliados recorrieron lo que quedaba de la industria bélica alemana. Dentro de fábricas bombardeadas, encontraron herramientas de precisión enterradas entre los escombros planos incompletos de nuevos tanques y los restos de un sistema que había intentado superar al mundo con ingenio, pero que nunca pudo igualarlo en producción. Un oficial estadounidense escribió a casa: sus máquinas eran brillantes, pero nunca comprendieron el poder de una fábrica que nunca duerme. En un centro de interrogatorio cerca de Augsburgo, Heinz Knipkamp se sentó frente a un oficial estadounidense de inteligencia técnica. El joven americano colocó sobre la mesa un solo perno de un tanque Sherman y le preguntó: ¿podría Alemania haber hecho esto? Knipkamp lo tomó entre sus dedos, estudiando las roscas limpias y el mecanizado uniforme. Por supuesto, respondió. Podríamos hacer uno. El oficial sonrió. Nosotros hicimos 1.000.000. Knipkamp dejó el perno sobre la mesa y asintió lentamente. Entonces ya han ganado 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la fábrica. Meses después, en Washington, un ingeniero estadounidense daba una conferencia sobre la producción en tiempos de guerra. En la pantalla detrás de él aparecían 2 siluetas, el Tiger y el Sherman. Señaló el Tiger. Este fue la obra maestra, dijo. Precisión, complejidad, poder. Luego señaló el Sherman. Este fue la idea. Simple, reparable, repetible. No construimos tanques. Construimos un sistema que podía reemplazarlos más rápido de lo que podían ser destruidos. Esa filosofía, la creencia de que el poder proviene no de la perfección, sino de la adaptabilidad, definió el resultado de la guerra. Los ingenieros alemanes habían perseguido la inmortalidad a través del diseño. Los ingenieros estadounidenses, la resistencia a través de la replicación. Unos crearon leyendas, los otros, historia. Hoy un Sherman sobreviviente permanece en un museo en Bastogne. Su blindaje está marcado, su pintura desvanecida por el tiempo. Los visitantes caminan a su alrededor en silencio, leyendo la placa bajo sus orugas, producido en masa por la libertad. Pocos comprenden que la historia de ese tanque no trata de metal o maquinaria, sino de mentalidad, la comprensión de que la supervivencia no pertenece a lo perfecto, sino a lo flexible. Cuando los ingenieros alemanes diseccionaron su primer Sherman capturado, creyeron estar examinando a un enemigo inferior. En realidad, estaban diseccionando el espejo de su propio futuro, un futuro donde la innovación ya no se mediría por el brillo de un solo diseño, sino por la escala de todo un sistema. El Tiger fue el último gran monumento de la era artesanal. El Sherman, el heraldo de la era industrial. Para los hombres que lucharon dentro de ellos, ninguna máquina fue perfecta. Para las tripulaciones alemanas, el Tiger se sentía invencible, hasta que se averiaba. Para las tripulaciones americanas,
El Sherman se sentía desechable, hasta que le salvaba la vida. Ambas máquinas exigieron valor y ambas se convirtieron en leyenda. Pero cuando la historia contó el costo, no fue el coraje lo que decidió la victoria. Fue la capacidad. Al caer la tarde sobre el suelo del museo, el casco oliva del Sherman refleja el último destello de luz. En ese brillo yace la lección silenciosa de un siglo que la fuerza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de recuperarse más rápido de lo que se cae. Si crees que los sistemas y no los símbolos definen el futuro, escribe uno en los comentarios. Si aún piensas que una creación perfecta puede cambiarlo todo, dale me gusta. Y si quieres descubrir más verdades ocultas sobre las máquinas, las personas y los momentos que dieron forma a la Segunda Guerra Mundial, suscríbete. Porque la historia no solo se repite, también se revela.